25 de enero de 2025. Llegó el momento de hacer la visita a los túneles y al templo escondido. Es una visita que yo ya he realizado varias veces, incluso cuando estaba la noche de los museos aquí en Santa Felicita, que hace años ya que no está. Pero nunca he documentado la experiencia tal cual, así que vamos por eso ahora. Voy a acompañar en este recorrido. Hoy medio accidentada fue la cosa, porque bueno, verano, somos menos días, está todo medio. Además viene con instrucciones. Ustedes no sé si saben, pero bueno, acá en el edificio funciona una escuela. Y vieron que las escuelas en verano se dedican a refaccionar, a hacer arreglos, a pintar. Entonces, la entrada principal, que es la entrada por donde siempre se ingresa, está cerrada porque están pintando, arreglando, está llena de cosas. Por eso entraron por esta puerta. Y después vamos a salir por una puertita chiquita que está en la calle Azara. Para salir por la puertita de Azara, que tiene que quedar cerrada, tenemos que salir todos juntos. Entonces, cuando termine la visita, yo les voy a avisar y tenemos que salir todos en patota por la puertita de Azara. Cuando subamos, al final de la visita, arriba tienen baños, entonces me avisan si alguien va al baño, si nos esperamos para poder salir todos. Bueno, creo que las instrucciones eran esas. Ahora vamos a ver un video que dura 6 minutos, es cortito, que resume la historia de Felicita y la historia de este edificio también. Para ver el video voy a apagar las luces, no se asuste que el fantasma no viene hoy. Falta poquito, faltan pocos días para que venga el fantasma, pero hoy no viene. 150, su nieto, también llamado Martín de Álzaga, había heredado la quinta de Barracas, que estaba ubicada donde hoy está la Plaza Colombia. En sus actividades comerciales, Álzaga se vinculó con Carlos Guerrero, de quien se hizo amigo, y Carlos Guerrero, que era un inmigrante español, casado con Felicita Cueto en Monte de Oca, tenía 11 hijos. La mayor se llamaba también Felicita. En 1862, Carlos Guerrero acuerda con Álzaga darle el matrimonio a su hija Felicitas, que tenía 16 años. Martín de Álzaga tenía 51. En esa época era usual que los padres eligieran el marido de sus hijas y Felicitas tuvo finalmente que casarse con Martín. Ella tuvo un hijo llamado Félix que murió a los 6 años. Al año siguiente perdió un embarazo y además quedó viuda en 1870. Heredera de una gran fortuna, luego de un tiempo de duelo, Felicitas empezó a frecuentar la sociedad porteña. Tuvo 40 pretendientes, entre los que se destacó Enrique Ocampo. A fines de 1871, Felicitas decidió casarse con Samuel Sáenz Valiente. Durante ese año 1871, tuvo lugar la terrible epidemia de fiebre amarilla que cambió la fisonomía de la ciudad. La familia Corrientes dejaron sus casas del centro y se instalaron al norte o al sur. La familia Guerrero, junto a Felicitas, se instaló en la Quinta de Barracas para escapar de la epidemia. Por esa razón, en 1872, en la Quinta de Álzaga, heredada por Felicitas, tuvo lugar el trágico hecho que terminó con su vida. Enrique Ocampo se presentó en la mansión el 29 de enero, ofuscado porque se había enterado que Felicitas se iba a casar con él. Ella lo recibió solas en una sala de la mansión. Se los escuchó discutir. Luego él sacó un arma y le disparó 2 veces. Luego de herir gravemente a Felicitas, Enrique Ocampo se suicidó, según cuenta la crónica policial. Otra versión que cuentan los descendientes de la familia Guerrero es que en la mansión se encontraba el primo de Felicita, Cristian de María, y que junto con Antonio, uno de los hermanos legales de ella, entraron en la sala al escuchar los disparos, le quitaron el arma a Ocampo y lo mataron.
Hay una tercera versión que sostiene la familia Sáenz Valiente, el que fue Samuel, su novio, quien entró en la sala y mató a Ocampo. Felicitas finalmente muere al día siguiente, el 30 de enero de 1872. Se dice que todos los 30 de enero el fantasma de Felicitas aparece en los jardines junto a la iglesia. Los padres de Felicita heredaron a la hija y pasaron a poseer la fortuna de Álzaga. Primero construyeron la iglesia de Santa Felicitas como un oratorio privado detrás de la quinta, en recuerdo de la hija asesinada y dedicada a la Santa Mártir Romana del siglo II. Fue diseñada por el arquitecto Ernesto Runge en estilo ecléctico alemán. Luego, los padres de Felicitas, devotos de la Virgen de Lourdes, le donaron a los misioneros lourdistas, llegados de Francia en 1890, las tierras detrás de la iglesia y dinero con las siguientes condiciones: construir el Instituto de Educación, que llevaba el nombre de Santa Felicitas. Debía construirse una gruta de Lourdes, la cual fue inaugurada en 1898, la primera que se hizo en el país. En 1904 se descubrió que un empleado de los curas siempre se había guardado el dinero de las cuotas de préstamo y había hecho recibos falsos. La deuda era tan grande que el edificio fue rematado por el banco hipotecario y los lourdistas tuvieron que retirarse. En el remate de la propiedad fue comprada por la Conferencia de Señoras de San Vicente del Pol, que inicialmente estaban interesadas en la escultura del Cristo Redentor traída de Francia. La iglesia Santa Felicitas es la única iglesia municipal donada por la familia Herrero en 1986. Todos estos lugares, la plaza, la iglesia, la gruta, el instituto y el templo neogótico, forman el complejo histórico Santa Felicitas, y su entorno fue declarado área de protección histórica por el gobierno de la ciudad. En los pasajes del subsuelo, conocidos como los túneles de Felicitas, funciona ahora el museo con objetos que pertenecen a la historia de los barrios al sur de la ciudad, los inmigrantes, las industrias, los oficios perdidos y los personajes que habitaban el lugar. El video, este edificio lo puedo mostrar en remate. La comisión de señoras, la conferencia de señoras de San Vicente de Paul, en realidad es una sociedad de beneficencia. Pero ellas no hacen uso del edificio en un principio, sino que se lo dan en comodato a congregaciones religiosas. Hubo 3 congregaciones religiosas, que son María, las Vicentinas y Ángeles Custodios, que fue la última. Estas congregaciones religiosas ponen en todo esto que vamos a recorrer, en los mal llamados túneles, porque en realidad no son túneles, sino que es una construcción bajo nivel. Si fuesen túneles no tendríamos comunicación con el exterior. En realidad es una especie de sótano que bordean los 2 grandes patios de la escuela. Bueno, en todos los túneles ponen un comedor obrero. El comedor obrero empezó a funcionar en 1905 y estuvo hasta 1944 y 1945. No sabemos muy bien cuál es el año en que terminó. Tenía capacidad para 1000 obreros. Por 20 centavos les daban un plato de sopa, un pan y un plato de guiso. Comer afuera parece que salió $1,50, así que era bastante barato. Y cuando terminaban los obreros y sobraba comida, podían venir la gente del barrio que no tuviese recursos y por 5 centavos comían o nada. O si no podían pagar, no pagaban nada. ¿Por qué capacidad para 1000 obreros? O sea, ¿por qué había tantos obreros? Era enorme. Era enorme. Bueno, esta era una zona
industrial donde había muchos talleres, donde había muchos inmigrantes. Después van a ver en las imágenes que tenemos del comedor obrero las caras de los comensales y van a ver que eran inmigrantes. ¿Por qué inmigrantes? Porque después de estar 2 o 3 días, ustedes saben que en el siglo XIX, a partir de mediados del siglo XIX, se reciben grandes cantidades de inmigrantes que están 2 o 3 días en el hotel de los inmigrantes y que después los largaban a la ciudad y tenían que buscar trabajo. Y bueno, La Boca y Barracas eran unos buenos lugares para conseguir trabajo. La Boca porque estaba el puerto y Barracas porque estaban los barracones del puerto. O sea, los lugares donde se depositaba toda la mercadería que entraba y salía. No sé, los que son grandes se acordarán que decían: si no tenés trabajo, andá a hombrear bolsas al puerto. Ahí siempre había trabajo. En las pinturas de Miquela Martín se ven las personas llevando las bolsas. Bueno, pero independientemente de eso había muchas industrias. Bueno, y esta primera sala es un homenaje a esos inmigrantes. Todo lo que ustedes ven acá es equipaje de inmigrantes que fue donado o prestado, porque algunas familias no se quieren desprender, y de los oficios perdidos. Las que son jóvenes como yo saben qué es esto. Sí. Sí. La cardadora, es una cardadora. Hacían los colchones en la casa, venían. El colchonero, el colchonero, claro, y hacía todos los colchones. que se sentaba acá a caballito Con unas agujas. y pasaba, acá está la aguja, Sí. Yo lo vi eso. pasaba, sí, yo también, pasaba toda la lana por la cardadora, Quedaba hermoso. que tiene pinches, entonces la lana quedaba otra vez toda esponjosa, y después se rellenaba el cotín, porque los colchones, el forro del colchón era de cotín, se rellenaba y se volvía a coser. El cotín se lavaba, se tendía en la terraza, y cuando el colchonero terminaba de cargar la lana ya estaba seco. Y la lana también se lavaba, pero no todos los años, no se lavaba tanto como el cotín. Aparte al cargar la lana también lo que le sacaban eran las chinches, porque los colchoneros tenían chinches. Para los más jóvenes, las chinches eran unos bichitos que estaban adentro de los colchones, claro, que picaban. Bueno, allá otro oficio perdido, el lechero. Claro. Allá hay tipos de imprenta, la imprenta también. Lo que había también en este barrio eran muchos corralones. Los más jóvenes, cuando digo corralón, pensarán en el corralón de materiales. No, el corralón era el antepasado del garage. Ahí se estacionaban los carros y dormían los caballos. Y acá había muchos corralones. La construcción del corralón era muy típica, o sea, era como una entrada de adoquines, y eran casi chorizos, o sea, estaban las piezas de costado, una entrada de adoquines por donde entraban los carros y en el fondo se quedaban los caballos. Y había muchos corralones. Quedaron alguna construcción de corralón por La Boca, pero la mayoría ya no está. Y aquello que ven acá son los moldes de los mosaicos calcáreos. Ven que los moldes son individuales. Tanto la cardadora como los moldes de los mosaicos nos dan una idea de cómo era la producción y el consumo. O sea, la producción era artesanal y lo que se compraba, lo que se consumía era para toda la vida. El colchón, la lana del colchón duraba para siempre. Se iba renovando de vez en cuando. El cotín se renovaba, claro. Y los mosaicos también estaban pensados para toda la vida, porque cuando subamos, el edificio arriba es todo de mosaico calcáreo y ha tenido una circulación, tiene más de 100 años, una escuela, o sea que fue pisado y está en condiciones. Nada que ver con los revestimientos, la cerámica o el porcelanato que usamos ahora, que no dura nada. Y los colchones ni decirlo. Bueno, y ahí vi que unas señoras estaban hablando de la palangana.
y la jarra, eso era Yo indispensable. lo vi allá en familia, en Santa Fe. Era indispensable en el Inmigrante, conventillo. soy hija de inmigrante. Indispensable en el conventillo porque el conventillo tenía un baño. No tenían el baño adentro, lo tenían afuera el baño. No, Entonces eso se veía para lavarse la cara. La cara a la mañana cuando se con levantaba. agua y ahí se ponían la En el conventillo había un baño en el fondo de Lo todo. tenían así siempre. Y esas dos que están, porcelana. esas dos que están ahí son salivaderas. Ah, mira, Usted también. sabe que también se escupía mucho. También, sí, estaban. Sí, no había antibióticos. Ustedes piensen que no había antibióticos. Las enfermedades del aparato respiratorio y había tuberculosis también. También. Y la pelela. La pelela. Esta es una pelela. Sí. En el conventillo ibas a ir al baño una noche de invierno al fondo. La tenías debajo de la cama esa. Estaba. Bueno, Doy fe. pasamos. Estos son perfumeros. Que les gusta, Parece ¿no? como perfumero, ¿verdad? Eso era un juego de tocador. Eso se lo ponían arriba de la... Lo que pasa es que las cosas cambiaron tan rápido últimamente. Se aceleró muchísimo. Aceleró todo tanto que yo no creo que... O sea, yo la conocí a mi bisabuela, ¿no? Y murió a los 95 años. Y yo no sé si mi bisabuela tenía tantas cosas para contarme de lo que yo le tendría que contar a un nieto. O sea, yo tendría muchas más cosas para contarle, porque todo se aceleró mucho más rápido. Bueno, allá teníamos los oficios y acá tenemos las industrias. Había muchas industrias en Barracas, o sea, había pequeños talleres y había grandes fábricas. Estaba Bagley, aquella imagen es de la primera Bagley, sobre Montes de Oca. Bagley todavía estaba cuando nosotros empezamos en el 2002 con el museo. Se fue después. Estaban Alpargatas, que era una gran fábrica en Patricios, Canales, en Martín García, enfrente del Parque del Examen, la otra cuadra de Canales, Cruz Malta. Ahora Canales y Cruz Malta son las dos del gobierno de la ciudad. Noel está abandonada, está el edificio abandonado en Patricios. Águila, donde está Isi. Qué país. Pero miren que les dije, Águila, Canales, Bagley, Noel. El olor a galletita. Bagley, el señor Bagley era estadounidense. Y tenía en Banfield plantaciones de naranjas. Él usaba las pulpas de las naranjas para hacer mermeladas. Y le quedaban las cáscaras. Entonces se pone a pensar qué podría hacer con las cáscaras y crea la esperidina. Antes de largarla comercialmente, manda a escribir por todas partes en los cordones de las veredas esperidina. La gente leía esperidina y no sabía qué era. Cuando la larga es un éxito, hizo una campaña de marketing perfecta. Tanto éxito tuvo que se la querían copiar, entonces la patentó y es la primer patente argentina. La primer patente del país es la esperidina. Estos que ven acá, que los donó Bagley, son bombas de incendio. Era obligación tener esto en las fábricas por si había un incendio. Eran de vidrio y tenían un elemento químico adentro que nunca me voy a aprender el nombre porque es muy largo. La cuestión era que si había un foco de incendio lo tiraban y ese elemento químico lo que hacía absorbía el oxígeno. La prohibieron. Porque apagaba el fuego pero también era peligroso para las personas. Después la prohibieron. Pero bueno, era obligatorio tenerlos en las fábricas. Y ahora lo último, porque ya viene el otro grupo, miren esa imagen y lo charlamos en la otra sala. Esta y esta. Y fíjense qué es lo que les llama la atención. Aparte de eso. Ahora lo hablamos de la otra. La edad.
Cualquier pregunta. Claro. Podemos usar. ¿Y no duraba el alcohol? Sí, sí. Todos los elementos que ustedes ven son originales del comedor, porque cuando el comedor se cierra, todo se dejó tirado por allá atrás y lo empezamos a rescatar para el museo. Esto es una churrera. Ah, mira. Aquello que está allá arriba de lo blanco. Es un filtro de agua, sí. Había en las casas filtro de agua. Sí. Tenía el agua de los aljibes. No, y en mi casa teníamos agua corriente y sin embargo había filtro de agua. ¿Sí? Porque se sacaba la parte de adentro y se lavaba, porque realmente filtraba. Sí, sí. Estos son como de porcelana. Y aparte del comedor, las monjas tenían talleres de lavado y planchado. Y retomamos ese tema de allá, que les dije de esas chicas que veían, de las edades. Antes de las leyes laborales era legal que se empezara a trabajar a los 10 años. Las que ayudaban en los talleres a las monjas eran las pupilas, que eran niñas. Porque las monjas lavaban y planchaban no para adentro, sino que lo vendían. Y las que ayudaban a las monjas eran las chicas, o sea, los que iban a la escuela de la mañana. Y porque las 2 días de hoy somos exalumnos de acá de la escuela. Y la escuela era solo de mañana. Cuando nosotras veníamos, ya no somos tan viejas. Cuando nosotras veníamos ya las pupilas no trabajaban en los talleres, pero sí limpiaban. Sí limpiaban la escuela, o sea, pagaban muy poco y era como una contraprestación trabajar en los talleres y después limpiar. Esto que ven acá son las tapas de las cocinas económicas. Sí. Y esto es más moderno, es de la década del 40, un lavarropas a motor, ven que le faltan las correas, pero es a motor, y centrifugaba. Imagínense el ruido que debe haber hecho. El primer lavarropas. Sí. Claro, sí, aparte de... o sea, mi abuela vino acá a aprender bordado. Mi abuela era del año 1898. O sea que debe haber venido acá en 1914, por ahí. Y les enseñaban a bordar, o sea, no pagaban nada, pero después bordaban también para afuera, porque las chicas del barrio encargaban los ajuares. Vieron que las sábanas se bordaban y todo. Sí, no se compraban. Y bueno, y los bordaban las chicas, las alumnas, bordaban para afuera, o también una contraprestación por lo que aprendían. Claro. Las monjas siempre sacaban rédito. Mi abuela quiere tener Bueno, esta es nuestra sala de arqueología. De arqueología. Se hizo una obra en la década del 90 y se inauguró en el 2001 más o menos. No, en el 2000, porque creo que el intendente era de la Rúa y después fue presidente, que se yo, cuando estaba de la Rúa todavía. Se inauguró una obra en el riachuelo, en el borde del riachuelo, pusieron unas bombas extractoras para que no nos inundemos por sudestada, porque cuando las sudestadas eran muy grandes, llegaban hasta acá. O sea, había, antes de que se limpiaran un poco las paredes, estaban las marcas, hubo 2 inundaciones muy grandes en el 90.
que llegaron hasta acá. Cuando hicieron esa obra vinieron los arqueólogos a recoger todo lo que podían encontrar en el borde del río y además empezaron a ver qué se comía acá en el Río de la Plata. Y contrariamente a lo que podemos pensar, no se comía tanta carne, se comía más que nada pescado y aves, o sea, pescado porque tenían el río acá nomás, y aves de corral, porque parece que la carne la carne criolla no era tierna, antes de que se cruzara con las razas inglesas. Y además la gente en el Río de la Plata tenía las dentaduras hechas pomadas. Entonces, carne dura más dentaduras malas no se consumía tanto. Lo que se hacía con la carne era charqui, pero no se consumía tanto acá, se consumía más en el interior. Bueno, y el que trajo la raza Shorton a la Argentina fue el hermano de Felicitas. Ahora, ¿cómo el hermano de Felicitas hizo ganadero? Porque en realidad eran comerciantes, no tenían mucha plata. Y bueno, Felicitas la criaron para tener un buen matrimonio, lo tuvo. Como era previsible, quedó viuda, porque la casaron con un viejo para que pronto. Pero lo que no pensaban era que iba a quedar sin hijos. Quedó sin hijos porque se murieron. Y bueno, Felicita, 26 años, bonita, con mucha plata. Empezó a hacer la vida que cualquiera de nosotras haría. Empezó a salir, qué sé yo, tenía montones de pretendientes. Y se enamoró de Sáenz Valiente. Si Felicita se casaba, toda la fortuna de Álzaga pasaba automáticamente a Sáenz Valiente porque la mujer era incapaz legal. No llegó a casarse. La mata misteriosamente Ocampo, porque después no se sabe qué pasó con Ocampo. Y bueno, y los guerreros se quedaron con todo. Saquen sus propias conclusiones. Sí, qué raro, ¿no? Para una película. Sí, lo que pasa es que cuando se hacen las películas, lo ponen, la película que hay de Felicitas lo pone a Ocampo como que realmente estaba enamorado, porque lo conocía de antes, y eso no hay ninguna prueba, y en realidad Ocampo estaba en la miseria. Ocampo se había ido a Europa a hacer negocios y le había ido re mal. Era la candidata ideal. Era la candidata ideal. Sí, aparte también Sáenz Valiente se casa, o sea, Felicitas dice que se estaba muy enamorada de Sáenz Valiente. ¿Ustedes vieron cómo lo conoce a Sáenz Valiente? Es de novela. Sí. Ella venía venía de una de sus estancias, le agarra una tormenta, queda la carruaje en el barro y aparece Sáenz Valiente en un caballo. Y la lleva a su casa hasta que pase la tormenta y ella se enamora perdidamente. Así de fácil. Ella se muere y Sáenz Valiente al año se casa con la hija de Urquiza. Así que... Sí. Bueno, por lo menos, pero un año. Ahora se pierde. Pero se casó bien. Si quieren ver qué era lo que pensaban de Felicitas en ese momento, busquen el diario de la Nación, en internet está, el diario de la Nación del 4 de febrero de 1872, 4 días después de la muerte de Felicitas. Está casi al fin del diario y la nota empieza como el asesinato de Barracas o el drama de Barracas, una cosa así. Casi no la nombra a Felicitas, al que nombra es Ocampo, y toma lo sucedido como un acto heroico de Ocampo. Toma la versión de que Ocampo la mata y se mata. Y como que él dio la vida para demostrarle a las mujeres que no se puede abusar de la coquetería. Mentira. O sea, pero aparte como que la culpa la tiene ella. Igual de la época. época. Dice que las mujeres cuando son niñas juegan con muñecas y después cuando crecen juegan con los hombres como si fueran mujeres. Es vomitiva la nota. Pero búsquenla, escribió un hombre, por supuesto, con un seudónimo. Búsquenla porque representa tanto la época. Bueno, a veces regresamos. Sí. Desgraciadamente. Pero y yo no creo que haya sido solamente el diario de la Nación, que siempre fue pero yo creo que la sociedad pensaba eso. No estaba bien vista ella. Era así. Pobre Felicita.
pocas y las van a ver todas en el recorrido. Acá no hay ninguna. Estas son todas fotos que fueron donadas. Y más que nada se hizo esta sala para que los más jóvenes hagan un paralelo entre lo que era la fotografía antiguamente y lo que es ahora. O sea, la fotografía, sacarse una foto era todo un daguerrotipo, evento. ¿no? Daguerrotipos. Daguerrotipos y fotos, sí. El que está arriba de Felicitas es un daguerrotipo. Es un daguerrotipo, sí. Esta es una novia de negro. Había dos motivos para que las novias se vistieran de negro. Una era que estuviera de luto y la otra era que fuera de una familia de bajos recursos. Entonces se vestía de negro porque ese traje negro lo iba a poder seguir usando. Pero si se hacía un vestido blanco ya no lo podía usar más, porque el vestido blanco era de novia. El negro lo podía usar para otro casamiento o si tenía que usar luto. Entonces por eso hacían los vestidos negros. Todos los vestidos que van a ver en el recorrido, menos uno que les voy a decir, son del Museo del Traje. Son donados por el Museo del Traje. Algunos son originales, otros no. Acá está la imagen que estaba allá, que es una fábrica de mermeladas, y ven que o son muy niñitas o son muy grandes, porque había que trabajar también hasta que te diera el cuero, porque no se jubilaban tampoco. Bueno, ahora nos jubilamos. Y tenemos que trabajar. Y estas son las fotos coloreadas, que son la avanzada del Photoshop. Porque en realidad eran fotos en blanco y negro que las coloreaban y ven que no les dejaban una arruga. Los dejaban lisitos, lisitos. ¿Lo viste por ahí? ¿Qué fue? Pero era horrible. Como una tirada de Pero comienza menos, no tiene. No, pero claro, una carrera. Mira, mira. No se acordaba. Qué animal. Bueno, parece normal. Sí, pero tengo los ojos marrones. Bueno, y ahora acá nos encontramos con doña Petrona. En realidad es porque la compañía de gas era una de las industrias que estaba en Barracas. La compañía de gas, o sea, el gas no venía por el gasoducto, sino que se fabricaba a partir del carbón y se usaba para el alumbrado público. Cuando se empieza a usar la electricidad para el alumbrado público, la compañía de gas empieza a pensar en introducir el gas en los hogares. Estas son de los primeros modelos de cocinas a gas que los donó Metrogas. Pero para que las señoras compren las cocinas, había que enseñarles a cocinar en la cocina a gas, porque había otros tiempos de cocción, otros cuidados que había que tener con el gas. Entonces contratan a un grupo de ecónomas, palabra vieja si las hay, ¿no? Y entre estas ecónomas estaba doña Petrona. Una doña Petrona joven, porque fue entre 1928 y 1930, y ella se hizo famosa en los 50 con la tele. Y que dicen que no sabía cocinar, sino que su marido se había quedado sin trabajo, ella necesitaba sí o sí trabajar, le sale esta oportunidad y la agarra. Y bueno, después aprendió, así que su mérito tiene. Aunque yo mucho no la quiero por bonita, que la trataba realmente. Pero bueno, eso también era una cuestión de época, porque era una época en que había que tener autoridad, o sea, Juanita estaba en un escalón más bajo, entonces había que humillarla de alguna manera. Y otra cuestión de época es el apellido de ella de soltera.
Doña Petrona Selga. Yo acá me enteré que se llamaba Carrizo. Mira. Pero si no era Carrizo. ¿Carrizo? Carrizo. Pero el C nadie sabía de qué era. Era el apellido de Claro. Casada. Petrona Selga. Claro. Porque a Ella veces... se llamaba Petrona Carrizo. Claro. Pero no, pero en esa época, o sea, recién en la década... A principios de la década del 80, permitieron a las mujeres casadas usar el apellido soltero. Si no, la mujer casada Era de para hasta que tuviera. tenía obligación de usar el apellido de casado. En Estados Unidos siguen haciendo eso. Usan, no, pero directamente dejan el apellido. Directamente no existe más. Directamente usan el apellido del marido. Peor. Pero fue hacia principios de los 80. Porque yo me casé en el 83 y ya en el 83 hacía muy poquito que uno podía seguir usando su apellido. Sí, me separé en el 85. Yo por lo menos de 28 años. Yo cuando me recibí mi suegro me dice, ¿no vas a tener Yo tampoco. Estas eran las mesas, estas son mesas originales del comedor obrero. Ven que la tabla es de mármol. Los bancos también son del comedor obrero y esas son las imágenes del comedor. Ven que las caritas son de inmigrantes. Y miren los platos de guiso. Súper abundantes. Y por 20 centavos está bien. Y un plato de sopa. Claro, además, y el pan. Claro. Pero era solo para hombres. No podían venir mujeres. Esos trajes también son del Museo del Traje, porque se supone que estas señoras de San Vicente de Paul, cuando compran el edificio, estaban vestidas con este estilo. Era a principios del siglo XX, las polleras todavía eran largas, recién en la década del 20 se acortan, y bueno, los zorros porque tenían mucho dinero. Y acá ven en esta imagen, acá hay los niños que están comiendo con los obreros, pues seguramente trabajan en alguna fábrica, están vestidos como los grandes. Lo que pasa es que en esa época, esta etapa que dura de los 10 a los 45, que nosotros ahora le somos adolescentes, no existía. De niño uno pasaba adulto, ¿no? Y por eso las chicas se casaban tan jóvenes. Porque la adolescencia no existía. ¿Qué le iban a decir que adolescían a los padres? Bueno, y otra de las industrias que había en el barrio era la compañía de fósforos. También. La compañía de fósforos tenía una fábrica en Avellaneda, que era Barracas al Sur, y otra acá en Barracas, que estaba, no sé si alguien conoce más o menos el barrio, en el edificio Central Park, donde están los outlets, el edificio pintado de todos colores. Bueno, ahí funcionaba la fábrica de fósforos, después funcionó la Fabril, pero si entran por la entrada de California, adentro hay parte de la fachada, se conservó parte de la fachada de la compañía de fósforos. Los fósforos se fabricaban con el elemento químico fósforo que era tóxico. ¿Quiénes trabajaban en la fábrica de fósforo? Pero bueno, no era solamente acá, mundialmente trabajaban mujeres y niños en la fábrica de fósforos y hubo muchas huelgas y reclamos de las mujeres porque realmente el fósforo les iba, como es corrosivo, les iba comiendo los dientes y después el maxilar, o sea, era realmente tóxico. Pero bueno, lograron no intoxicarse cuando los fósforos se empezaron a fabricar con otro material. Bueno, ahora vamos a subir por acá. Prepárense porque 2 pisos vamos a subir. De una vamos a subir 2 pisos. Vamos a ir a un lugar en
que no hay nada, porque es el Zoom de la escuela secundaria, pero lo interesante está en las ventanas del lado izquierdo. Así que subamos y se asoman a las ventanas del lado izquierdo. Esta parte es nueva del recorrido, igual que la última sala de los fósforos. El año pasado no estaba, ¿verdad? Y lo que pasa que en general en las visitas del último fin de semana no pasamos por acá. Hoy pasamos porque está cerrada la puerta. Porque están claro. Esto es el sur de la escuela secundaria. Y era el dormitorio de pupilo. Entrarían muchas, ¿verdad? Sí, esta es una de las... hay una imagen que no está. Eran cuatro hileras de... 4 hileras. Como los hospitales que se ven en Sí, las sí, como películas. los antiguos. Sí, tal Yo cual. iba a un colegio de monjas en la calle Constitución. Y estaban así. Lamentable. No, yo no estaba, ¿no? Porque era externa. Esta es la única que quedó entera. Esta es la única que quedó entera porque cuando pusieron la escuela secundaria acá arriba, las empezaron a dividir, pero esta quedó entera. Bueno, lo que les decía de las ventanas. Lo gris que se ve, eso medio feíto, es la parte de atrás de la gruta. Pero fíjense, se ve la parte de atrás de la iglesia, ¿no? Y después tenemos este edificio donde estamos nosotros. Y ven que entre la iglesia y este edificio hay una construcción que se nota que es más vieja, más antigua, que tiene como pastito que le sale. Que se nota que es más vieja. Bueno, eso es lo único que quedó de la Quinta de Alza. Eso era parte del oratorio de la Quinta de Álzaga. Eso es lo único que quedó. La quinta estaba donde está la Plaza Colombia. Y acá tenían el oratorio. Entonces, cuando muere Felicitas, los padres construyen primero la iglesia, a continuación el oratorio. La iglesia no la construyen para el público. La iglesia la construyen como oratorio para la gente. Después van a ver una imagen que la iglesia la construyen dentro de la quinta para ellos. Después se abre. Discúlpame, ¿qué es lo que quedó de la casa de los Álzaga? El oratorio. Ese pedacito. Es el oratorio, es lo único que quedó. Sí, eso sí. Sí. El resto se demolió en la década del 30. Claro, está bien. Bueno, ahora vengan para acá que hay muchos soles. Hubo uno. El año pasado, en febrero, marzo, se cayó la bisnieta, la sobrina tataranieta, sí. Fue el único casamiento que hubo. No, pusieron los bancos enfrentados. Y entonces abrieron el camino, sí. Bueno, vengan para acá que les voy a contar la historia del templo escondido. Cuando vayamos al templo escondido yo los dejo si quieren sacar fotos o recorrer un poco y después nos encontramos en lo que sería el altar del templo. Que
no es consagrada. Ahora les cuento por qué no es consagrada. Bueno, como les decía, los guerreros, cuando muere Felicita, primero de todo construyen la iglesia. En 1890 se enteran que vienen unos curas lurdistas que traen una imagen de la Virgen de Lourdes para Salta. Como ellos eran muy devotos de la Virgen de Lourdes, se entrevistan con los lurdistas y les dicen que les donan este terreno y dinero para construir un instituto de enseñanza, con la condición de que se llame Santa Felicitas. Los lurdistas aceptan, pero aparte de ese dinero que le dan los guerreros, piden un préstamo al banco hipotecario. Un empleado de los curas, que no era cura, era laico, en vez de pagar la cuota al banco hipotecario, se guardaba la plata y hacía recibos falsos. Eso es lo que dice el video. Yo aparte pienso que, aparte de que este tipo se sacó la plata, los curas apuntaron muy alto. Porque ustedes ven que toda esta construcción es muy lujosa. Y cuando vayamos al templo van a ver que como oratorio para una escuela es demasiado. Porque es un templo de estilo neogótico. Los vitrales de los lados, que son los originales, o sea, en su momento todos los vitrales los hizo el mismo taller francés donde se hicieron los vitrales de la Basílica de Luján. O sea, pusieron todo. Bueno, el cura se entera que estaban hasta acá de deudas y que el edificio iba a remate y se suicida. Se ahorcó el síndico, se ahorcó en su habitación, no en el templo, pero igualmente vieron que el suicidio es pecado mortal para la religión católica. Entonces por eso nunca se pudo consagrar el templo. Estuvo cerrado un montón de tiempo y cuando nosotros veníamos al colegio era nuestro salón de actos. Cuando se fueron las monjas lo volvieron a cerrar y bueno, lo abrimos nosotras para el museo. No, se usa solo para el museo. Es como que está maldito, ¿viste? Porque, claro, cuando, por ejemplo, claro, cuando venía mi abuela, vieron que les dije que mi abuela venía no se hablaba del tema. O sea, era algo como que claro, nunca lo usaron. No sé si les dije que los San Vicente de Paul siguen siendo los dueños del edificio. Ellos siguen siendo, pero ahora ya no es son todos hombres, ya no son las señoras de San Vicente de Paul. Y tienen muchas escuelas en Capital, tienen un montón de escuelas. Pero bueno, a nosotros nos viene bien porque si hubieran que todas las monjas nunca nos hubieran dejado hacer el museo. Pero con ellos al menos se puede hablar. Así que bueno, vamos al templo ahora. Mi prima, la que te conté que es distinta, trabaja también acá, se le sale acá. Y yo estoy diciendo que la traigan a Si no estuviesen arreglando abajo, saldrían por acá, que es la entrada principal, y hubieran entrado también por acá. Pero bueno, ahora no se puede.
¿Y ustedes acá venían? Nada. Todo eso de arriba, esto que era donde se ponían las luces y todo eso. Y después estuvo cerrado un montón de tiempo, porque cuando lo abrimos para el museo, esos virales estaban todos rotos y acá estaba lleno de papeles. Sí. Por lo cual está lleno. Este es el único traje que no es del Museo del Traje. Este lo hicieron los talleres del Teatro Colón en base a la imagen de Felicita. Y vengan que les muestro, esta era la mansión de Alza. Esta es Montes de Oca, esta es Pinzón, esta imagen debe ser más o menos de 1890, Felicita ya no estaba porque ya estaba construida la iglesia, pero no estaba este edificio todavía. Ven que la iglesia estaba dentro del predio, no era para el público. Y la calle Brance se abre después por acá. O sea que la mansión llegaba hasta Suárez. La última que se quedó viviendo acá dicen que fue la mamá de Felicitas. Se fueron todos, se fueron los hermanos, porque en realidad ellos no vivían acá, ellos vivían en San Telmo. En México, la calle México. Es más, Felicitas acá le pega los tiros Ocampo y fallece en México, sí, la sí, lleva en la para casa. la casa y muere allá al día siguiente. Bueno, pero dice que se fueron todos los hermanos y la mamá quedó viviendo acá hasta que se murió. Y supongo que después los Guerreros le deben haber donado a la municipalidad en ese momento el predio, bueno, la municipalidad hizo la plaza. Lo único que quedó, las únicas casas viejas que quedaron fueron la de los Díaz Vélez, que está al lado de Casa Cuna, no sé si la conocen. Sí, la de Eustoquio Díaz Vélez. En el hospital... La de los Leones. ¿Vieron el hospital? Claro, es la Casa de los Leones. Al lado del hospital Elizalde, más adentro, está la Casa de los Díaz Vélez. Y parte del Lezama, que es el Museo Histórico. Esas son las únicas dos que quedaron. Acá está lo que les decía, que si se casaba hacia la legislación. Son incapaces legales, los hijos, los menores de edad, los delincuentes, los enfermos mentales y las mujeres casadas. Todo en el mismo nivel. Pero está vigente hasta 1968. Ahora somos capaces. No hace tanto, en 1968. No, por eso. No hace tanto. Bueno, aquí no sé si les conté a ustedes la versión. Y Alza tenía una mujer. Igual. Alza tenía una mujer, pero no estaba casada. Los hijos eran ilegítimos. O sea, si bien tenían su apellido, pero eran ilegítimos porque estaban fuera del matrimonio. Dicen que cuando se casó con Felicitas, ella estaba separada. La mujer se llamaba María Caminos, era francesa. Él la había conocido en Brasil, cuando se huye a Brasil escapándose de Rosas. Y bueno, tuvo 4 hijos. Esos hijos, cuando muere Álzaga, los Guerreros los arreglan con algo. Y dicen que Álzaga tenía en efectivo, tenía 16 millones de pesos, que en ese momento era fortuna, muchísimo. Y que a los hijos les dan 1 millón. A los hijos, al hijo, porque eran 3 mujeres y un varón. En realidad el que debe,
En realidad el que debe haber tenido peso ahí era el hijo varón. Bueno, y me falta contarles lo de las cintas. Les mostré la parte del oratorio, no les mostré los jardines por donde aparece el fantasma. Esos jardines que están alrededor de la iglesia son los jardines donde supuestamente dentro de unos días a la noche va a aparecer el fantasma de Felicita. Hay un tour, no sé, de una empresa, de alguna agencia de turismo, porque yo contesto los mails del museo y me llegó una pregunta de una señora si nosotros organizábamos. No, nosotros no organizamos nada el 30, pero parece que hay una empresa que organiza una visita el 30 de la noche. Nosotros el 30 estábamos acá trabajando. Nunca lo bueno, y lo de las cintas, ¿sabes? Si ustedes quieren conservar el amor que tienen o quieren recuperar un amor perdido, tienen que atar en la reja de la iglesia una cinta blanca. Si quieren un nuevo amor, tienen que atar una cinta roja. Nadie les prohíbe que aten las dos. Si no es una, es otra. Dicen que si las cintas están mojadas al día siguiente, son las lágrimas de Felicita que bendice ese amor. Pero hay otra versión ahora, que la sacó un señor que escribió un libro que se llama La Dama de Blanco. Escribió La Dama de Blanco de otro fantasma, que nunca me acuerdo quién es. Y escribió La Dama de Blanco 2 y la metió a Felicitas. Y entonces ahora este señor dice que cuando uno ata las cintas en la reja, mantiene preso al espíritu de Felicita. Yo tengo entendido que hay que abrazarse doy testimonio. Yo también hago mi tour con ciertas personas, entre ellas amigas. ¿Y hay que abrazarse? Hay que abrazarse a la vez. Y tenés que ser muy clara con lo que querés. Y hasta ahora 80 sobre 100. Bueno. Y ahora abrazarse es más fácil porque no hay gatos, porque antes estaba lleno de gatos. Sí. Es el coro. El coro tenía un órgano, me parece muy importante, y las mujeres. Sí, esto tiene una acústica. A ver, les digo, ustedes vinieron ahora, hace mucho calor y no sé, a partir de marzo, a las 6 de la tarde, hay coros acá. Y es con entrada libre. Así que pueden venir los domingos a las 6, aprovechen marzo, abril, mayo, que después tienen julio, septiembre.